Hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo que es, y los atributos que por sí mismos le pertenecen. Esta ciencia, por lo demás, no se identifica con ninguna de las denominadas particulares. Ninguna de las otras ciencias, en efecto, se ocupa universalmente de lo que es, en tanto que algo que es. De aquí que también nosotros hayamos de encontrar las causas primeras de lo que es, en tanto que algo que es. A esta visión platónico-aristotélica de la filosofía como lo universal, lo uno de lo múltiple, se llegó desde la dialéctica, es decir, la discusión entre científicos. La concepción filosófica de Platón era unitaria, afectaba a la persona humana en su totalidad. Así, no cultivaba solo la memoria o la capacidad de abstracción, sino también el espíritu, la justicia, tanto en el sentido particular y familiar como en el político. Podemos afirmar que era una conjunción de agilidad mental, moral y política. Por eso la academia formaba estadistas. El estudiante que había completado su ciclo de estudios y su formación debía ir a gobernar las ciudades o ayudar a los tiranos a hacerlo. Acertadamente escribe W. K. C. Guthrie: las matemáticas, incluyendo la teoría de la armonía y la astronomía, y la teoría política, deben de haber sido temas constantes. Estas eran inseparables para Platón, porque sabemos por sus propios escritos que consideraba las ciencias exactas como fase preliminar necesaria al proceso dialéctico, que era el único que podía conducir a la visión final del bien, y que idealmente esta intelección filosófica debía ser alcanzada para que un hombre fuese apto para el gobierno del Estado. A la muerte de Dionisio I, en 367 a.C., se encarga el gobierno su hijo, Dionisio II, cuyo tío Dion, que ejercía una gran influencia sobre él, logra que invite a Platón, con la excusa de que el joven tirano era un admirador de su filosofía, y allí podría poner en práctica sus ideales filosófico-políticos, a saber, su politeia, cuya teoría dibujó tan vigorosamente en la República. De nuevo Platón viaja a Siracusa, pero también esta vez surgen problemas. Divergencias internas de carácter político entre Dionisio y Dion propiciaron que éste, acusado por Dionisio, fuera expulsado de Siracusa. Entonces Platón también abandonó la ciudad, y durante un tiempo ambos trabajaron en la Academia de Atenas, en 365 a.C. Asombrosamente, en 361 a.C., Platón emprendió el tercer viaje a Sicilia. Dionisio insistió en que esta vez deseaba poner en práctica la filosofía platónica, arrepintiéndose de las equivocaciones de antaño, y que para ello incluso había escrito un manual, Tecné, basado en las doctrinas platónicas. Dionisio reunió en su corte a varios filósofos relevantes e instaron a Platón a trasladarse a Siracusa.
Platón no pudo resistirse a la presencia en la corte de, sobre todo, el pitagórico Arquitas de Tarento. Parece que Platón fue acompañado de Esquines, Genócrates, Eudoxo y quizá Aristóteles. Los esfuerzos combinados de todos sus amigos fueron demasiado para él y volvió por tercera vez a Sicilia en el 361. A pesar de que todo lo que le surgiera, ahora los estrechos de Mesenia eran los terribles peligros de Escila y Caribdis. Carta séptima, 345 Platón regresó a Atenas en 360 a.C., porque había llegado a experimentar horror por sus peregrinaciones en Sicilia y su fracaso, y volvió definitivamente a la tranquilidad de la filosofía teórica en la academia. Muere entre 348 y 347 a.C., a los 81 años. Diógenes Laercio nos ofrece información interesante sobre su legado. Platón decidió un día dedicarse a la filosofía. Las decisiones lo alejaron entonces de su familia y de su contexto político de forma radical. Rehusó el matrimonio. Ahora bien, tener hijos que fuesen ciudadanos era un deber para con la familia y el clan. Y fundó una escuela de filosofía, que llamó la Academia. Esta institución, muy nueva en el mundo griego, se hizo famosa pronto y atrajo numerosos estudiantes, entre los cuales Aristóteles fue el más conocido. La creación de esta institución nueva, que cuando se le compara con la actividad pública de los sofistas, parece replegada sobre sí misma y universitaria, marca un giro importante en la historia de la filosofía. En adelante las escuelas filosóficas se distinguirán unas de otras por sus doctrinas, métodos y argumentaciones diferentes. Por una ironía de la historia, lo que empujó a Platón a tomar una decisión de tan graves consecuencias es en gran parte la influencia que ejerció Sócrates de Atenas sobre él, 369 a 399 a.C. Un hombre que no había escrito nada y no había fundado ninguna escuela organizada. Que la influencia ejercida por Sócrates sobre Platón fue profunda se ve en la propia forma de la mayor parte de las obras de Platón, que son diálogos entre Sócrates y otros interlocutores. Incluso cuando esta forma está claro que resulta poco apropiada, como en algunos de sus últimos diálogos, y que el papel real de Sócrates se restringe. Este personaje de vida azarosa y radical, en algunos aspectos, tanto personales como políticos, escribió una portentosa obra filosófica que ha influido en toda la filosofía posterior y en otros muchos aspectos del saber occidental. Pensamiento. El filósofo británico Alfred North Whitehead escribió en 1929 que toda la filosofía son notas a pie de página a la obra de Platón. Bella frase que en gran parte es verdad,
y que indica la importancia que la obra del académico tuvo para la posteridad. Como veremos, hay propuestas y postulados científicos de Platón que quedaron obsoletos hace mucho tiempo y tienen, pues, un valor meramente histórico. Pero hay otros que son universales. Se trata de las genialidades de Platón que tienen vigencia en todos los tiempos y de las que hablaremos más adelante. El diálogo, el paso de la oralidad a la escritura. ¿Por qué Platón escribió en diálogos? A menudo las épocas históricas con sus ideologías y maneras de pensar generan sus propios y específicos modos de expresión, la forma en que los pensamientos se muestran, exhiben y expresan. Así, por ejemplo, los pensamientos de los presocráticos se escribían en literatura religiosa. Heráclito en apotegmas fácilmente memorizables, cercanos a los esquemas formales religiosos. Parménides en un poema hexamétrico, Empédocles y Anaxágoras también. La famosa expresión, el paso del mito al logos, puede entenderse de dos maneras. Una en cuanto al contenido, otra en cuanto a la forma. Si bien es verdad que antiguos pensadores como Anaximandro, Heráclito, Parménides y otros habían formulado teorías racionalistas, es decir, críticas contra la religión y el mito, y comparables con la sensación y la experimentación, recuérdese los pitagóricos con sus teorías médicas, musicales y matemáticas. También lo es que no pudieron apartarse del todo del conglomerado heredado de una forma de expresión religiosa. El abandono del mito, esto es, la racionalización total, tiene lugar cuando los pensamientos se racionalizan y la expresión se hace laica. Esto sucede especialmente con los sofistas. Pero hay resistencias, una de ellas la de Platón. En los siglos V y IV a.C., se entabla un debate sobre la preeminencia de la oralidad o la escritura como mejor medio de expresión. En la Carta Séptima, Platón escribió que la filosofía, las excelsas doctrinas, solo pueden alcanzarse mediante las conversaciones y la amabilidad de la vida en común. Todo lo escrito sobre la filosofía tiene escaso valor. En el Fedro 274b y siguientes, Platón incide sobre el tema. Uno de los antiguos dioses de Egipto, Teut, fue el inventor de la escritura, además de los números y del cálculo, de la geometría, de la astronomía, del juego de damas y de los dados. El rey de todo Egipto era Tamus, cuya corte estaba en Tebas. Teut enseñó a Tamus sus artes, le explicó las utilidades de cada una y le instó a difundirlas entre los egipcios para su mejoramiento. El rey aprobaba o reprobaba según fuera el caso. Cuando llegó a los caracteres de la escritura, Teut le dijo que haría más sabios a los egipcios, pues acrecentaría su memoria, que era el elixir de la inteligencia. Pero el rey le respondió precisamente que se lograría lo contrario, es decir, el olvido, pues quien se fía de los caracteres fijos de la escritura no ejercita la memoria.
En el mundo de la escritura informatizada, esto nos puede parecer extraño, pero en la Grecia antigua, la escritura se consideraba más como una ayuda de la palabra hablada que como un sustituto de esta. Tanto Homero como la poesía, la tragedia y la oratoria se escribían solo para ser memorizados y cantados o recitados. En tiempo de Platón la situación estaba cambiando, y en esta etapa de transición la relación entre el logos hablado y el escrito se convirtió en tema de vivas discusiones. Heródoto y Tucídides habían escrito sus historias, y filósofos como Anaxágoras y Demócrito sus tratados, pero la práctica normal seguía consistiendo en leérselos a otros en voz alta. Tucídides expresa el temor de que la austeridad de su obra la haga menos agradable de oír. Y Sócrates, en Fedón 97b a c, describe el efecto que le produjo oír a uno leer un libro de Anaxágoras.